Enigma Ficción presenta. Epidemia voraz. Prólogo. En un laboratorio oculto en las afueras de Tokio, el aire estaba impregnado de desinfectante y secreta desesperación. Durante años, un grupo selecto de científicos había trabajado incansablemente en busca de la cura para una de las enfermedades más letales, el cáncer. Pero lo que habían encontrado era algo mucho más oscuro, algo que no debía existir. Dr. Hiroshi Nakamura, el líder del equipo, revisaba los resultados más recientes. Los datos no cuadraban, los cultivos celulares estaban mostrando una actividad anómala. Lo que inicialmente parecía una cura se había transformado en una amenaza. Una bacteria, diminuta y mortal, que poseía una capacidad desconcertante para regenerarse, adaptarse y, lo peor de todo, controlar a su huésped. Este no es el camino, murmuró Nakamura, mientras cerraba el expediente del proyecto. A su lado, el Dr. Kente Matsude observaba en silencio. No había más que hacer. La bacteria era un fracaso a sus ojos, un experimento que jamás debía haber salido de las placas de Petri. Lo que no sabían era que ya era demasiado tarde. Uno de ellos ya estaba infectado. Epidemia voraz. El Dr. Kente Matsude cerró su casillero, aliviado de que el experimento se hubiera archivado. Después de meses de trabajo extenuante, se sentía cansado. Caminó hacia la salida del laboratorio, saludando brevemente a sus compañeros de equipo, todos aliviados por igual. La bacteria que habían intentado manipular parecía haber sido un desastre. Sin embargo, algo latía en el fondo de su mente, algo que lo incomodaba de manera inexplicable. A los 2 días, el dolor de cabeza comenzó. Matsude intentó ignorarlo, atribuyéndolo al estrés, pero la sensación de incomodidad no desaparecía. Una extraña tensión se acumulaba en su nuca, como si algo estuviera presionando desde dentro. En la tercera noche, soñó con una vasta red de hilos conectando millones de mentes, enredadas, entrelazadas en una simbiosis de control y sumisión. Despertó sudando frío, su corazón golpeando su pecho como si estuviera huyendo de algo. Esa mañana, al llegar al laboratorio, todo parecía normal. Los colegas conversaban en murmullos, como de costumbre, pero algo había cambiado. Mientras caminaba por los pasillos, Matsude sintió una presión, una presencia en la mente de cada persona que se cruzaba con él. Era sutil al principio, apenas una ligera intrusión, pero pronto, los murmullos se convirtieron en ecos que resonaban dentro de su propia cabeza. Los rostros de sus compañeros de trabajo comenzaron a verse diferentes. Sus miradas se cruzaban con las suyas de una manera que antes no lo hacían. Algunos sonreían levemente, como si compartieran un secreto que él desconocía. Las conversaciones cesaban cuando él se acercaba, dejando un silencio incómodo que se arrastraba por el aire. El primer incidente ocurrió esa tarde. Matsude estaba en la sala de descanso cuando uno de los científicos más jóvenes, Sato, comenzó a convulsionar. Su cuerpo se sacudió violentamente, derramando su taza de café en todas direcciones. Nadie reaccionó de inmediato, como si estuvieran esperando algo. Fue entonces cuando Sato se levantó, sus ojos vidriosos, y sin decir una palabra, salió de la habitación. Nadie se movió para detenerlo. ¿Qué demonios acaba de pasar?, murmuró Matsude, pero nadie respondió. El segundo incidente ocurrió al día siguiente. La doctora Umi Tenake, una de las investigadoras principales, simplemente dejó caer su portapapeles y comenzó a caminar, como en trance, hacia una sala de contención sellada. Cuando Matsude intentó detenerla, ella lo miró con una expresión vacía y, sin previo aviso, lo empujó contra la pared con una fuerza inhumana. Umi, ¿qué te pasa?, jadeó, pero ella no respondió. En sus ojos, vio una oscuridad, una conexión distante con algo mucho más profundo, algo mucho más antiguo. Esa noche, Matsude no pudo dormir. El dolor de cabeza se había intensificado, como un cuchillo perforando su cráneo. Cada vez que cerraba los ojos, la red de hilos volvía a aparecer, más nítida, más palpable. Se despertó varias veces, sobresaltado por la sensación de que alguien, o algo, lo estaba observando. En algún momento de la madrugada, escuchó los susurros. Al principio, pensó que eran sus vecinos.
pero los sonidos venían de dentro. Una voz, multiplicada por miles, murmuraba su nombre en un coro de desesperación. Al día siguiente, el caos estalló. El laboratorio estaba irreconocible. Los empleados caminaban como autómatas, con sus movimientos perfectamente sincronizados. Algunos se quedaban quietos en las esquinas, murmurando incoherencias. Otros parecían tener conversaciones sin emitir sonido, como si sus mentes estuvieran hablando en una frecuencia a la que él no tenía acceso. Matsude se acercó a Nakamura, quien parecía ser el único en no haber sucumbido aún al extraño fenómeno. «Doctor, ¿qué está pasando?» «Algo está terriblemente mal», dijo, con un pánico latente en su voz. Nakamura lo miró con cansancio y dijo en un susurro apenas audible: «Lo que creamos no era una cura. Creó una conciencia colectiva, una colmena, y ahora estamos todos conectados». Matsude retrocedió, horrorizado. Su mente comenzó a procesar la información a un ritmo frenético. La bacteria no solo había sobrevivido, había mutado. Y peor aún, había comenzado a controlar a aquellos que infectaba, tejiéndolos en una red compartida de pensamientos, impulsos y deseos. Pero ¿hacia qué objetivo? ¿Qué buscaba? Desesperado, Matsude intentó huir del complejo. Corrió por los pasillos, tratando de escapar del susurro que ahora lo perseguía, que crecía cada vez más fuerte en su mente. Pero cada puerta que intentaba abrir estaba cerrada, y cada rostro que encontraba estaba vacío, perdido en la siniestra red que los conectaba a todos. Al llegar a la salida principal, vio a la ciudad. Desde las ventanas del laboratorio, podía ver a la gente caminando en las calles. Pero algo estaba mal, había demasiada quietud, demasiada sincronía. El caos ya se había extendido más allá de las paredes del laboratorio. Cuando Matsude finalmente comprendió la magnitud de lo que habían desatado, era demasiado tarde. La bacteria había alcanzado Tokio, propagándose como un incendio en mentes que ya no les pertenecían. Y mientras el susurro final invadía completamente su mente, comprendió que ya no era Kente Matsude, ya no era nadie, solo una pieza más en la colmena que dominaba la ciudad, y pronto, el mundo entero. Epílogo. Una semana después del brote en el laboratorio, la ciudad de Tokio había cambiado de una manera aterradora. Lo que alguna vez fue un bullicioso centro de vida y tecnología, ahora estaba sumido en un silencio ensordecedor. Las calles, antes repletas de automóviles y transeúntes, permanecían quietas, con miles de personas moviéndose como sombras, marchando en una perfecta sincronía. El aire estaba cargado de una tensión invisible, un susurro constante que recorría las mentes de los que quedaban, aquellos que aún resistían el control total de la bacteria. El gobierno japonés había intentado contener la situación de manera desesperada. Los primeros días, se declaró el estado de emergencia, con hospitales desbordados por pacientes que llegaban en un estado inexplicable de letargo y comportamiento errático. Los médicos no sabían cómo tratar la enfermedad. Los antibióticos, antivirales, incluso los tratamientos experimentales, todos fallaron. La bacteria no respondía a nada porque no era simplemente una infección. Era algo más profundo, más insidioso. Era la manifestación de una mente colectiva que se expandía y adaptaba a cada nuevo cuerpo que infectaba. Tokio fue puesta bajo cuarentena total. Ningún medio de transporte podía entrar o salir de la ciudad. Se desplegaron tropas militares para controlar las fronteras, pero pronto, los soldados comenzaron a mostrar síntomas: ojos vidriosos, movimientos erráticos y finalmente, la quietud. Uno a uno, los puestos de control dejaron de responder. Lo que las autoridades no sabían, o se negaban a aceptar, era que la bacteria ya había atravesado las barreras de la cuarentena mucho antes de que éstas se levantaran. Los primeros infectados ya estaban en ciudades cercanas, como Yokohama y Setame. La propagación no era lineal, sino exponencial. La bacteria se transmitía por contacto físico, a través del aire, del agua, de cualquier superficie. Incluso las aves y los animales comenzaron a mostrar signos de la misma extraña quietud. Pero lo más aterrador no era la rapidez con la que se extendía, sino la coordinación. Los infectados no eran simples marionetas, no vagaban sin rumbo, se movían como una unidad. Se comunicaban en un lenguaje que los no infectados no podían escuchar, pero que era imposible ignorar. Las autoridades observaban impotentes cómo grupos enteros de personas actuaban en perfecta sincronicidad, como si respondieran a una inteligencia centralizada, una mente colmena. Las primeras teorías científicas que salieron a la luz intentaron racionalizar lo ocurrido.
Se hablaba de una mutación extrema de la bacteria, una adaptación que había evolucionado a un nivel inimaginable, permitiendo la creación de un sistema nervioso colectivo que conectaba a los infectados. Pero estas teorías no explicaban lo que sucedía en realidad, porque lo que la bacteria había creado no era solo una conexión física, era una fusión mental, una entidad completamente nueva que ya no veía a los humanos como individuos. Mientras el resto del mundo miraba con horror los informes que llegaban desde Japón, algunos intentaron actuar. Se enviaron equipos de científicos y militares internacionales para investigar y detener la propagación. Ninguno volvió. Los pocos drones que lograron capturar imágenes dentro de Tokio mostraban escenas inquietantes, calles repletas de personas paradas en perfecta quietud, mirando al cielo. Ni una sola palabra, ni un solo movimiento brusco, solo silencio. En los días finales de la segunda semana, los líderes mundiales comenzaron a considerar opciones más drásticas. Se hablaba en susurros de un bombardeo nuclear controlado, para erradicar lo que se estaba convirtiendo en una amenaza existencial para la humanidad. Pero antes de que pudieran tomar una decisión, las señales comenzaron a fallar. Las comunicaciones desde las ciudades más cercanas a Tokio se cortaron. Yokohama, Kawasaki, Chiba, cada una cayó en silencio absoluto. Los satélites mostraban imágenes de masas de personas abandonando sus ciudades, marchando en largas procesiones hacia el interior del país. No había caos, no había disturbios, solo una marcha organizada. Familias enteras, jóvenes y ancianos, todos moviéndose en la misma dirección, con los mismos pasos, como si respondieran a un llamado primigenio. No había expresión en sus rostros, no había emoción en sus ojos. Eran solo piezas de algo más grande, algo que los controlaba y guiaba. El doctor Hiroshi Nakamura observaba todo desde las cámaras de seguridad del laboratorio. Se había encerrado en su oficina, un pequeño santuario desde el cual podía monitorear lo que quedaba del complejo. Sus manos temblaban mientras veía a sus colegas caminar por los pasillos, ajenos a su presencia, ya parte de la colmena. Él aún no había sucumbido, pero podía sentirla, susurrando en el borde de su mente, arañando sus pensamientos, intentando atraerlo hacia la red. Sabía que era cuestión de tiempo. La bacteria no perdonaba a nadie. Ya podía escucharla en su cabeza, fragmentos de pensamientos que no le pertenecían, órdenes que intentaban quebrar su voluntad. Había intentado luchar, pero su cuerpo ya no respondía como antes. Estaba cansado, agotado. El esfuerzo de resistir era abrumador. Frente a él, en la pantalla principal, la ciudad de Tokio era una visión desoladora. Los miles de ciudadanos que alguna vez habían llenado sus calles ahora caminaban en formación hacia el centro de la ciudad, como hormigas atraídas por una fuerza invisible. Todos convergían en un único punto, el edificio más alto de la ciudad, la Torre de Tokio. Era como si la colmena estuviera construyendo algo, como si estuviera esperando algo. En el fondo de su mente, Nakamura comenzó a entender. La bacteria no era un simple patógeno, era una entidad, una mente con un propósito mucho mayor que el simple control de sus huéspedes. Había aprendido de ellos, se había alimentado de sus mentes, de sus recuerdos, de sus emociones. Y ahora, estaba evolucionando, estaba buscando expandirse. En ese momento, algo se rompió dentro de él. Nakamura dejó caer su taza de café al suelo y se recostó en su silla. El susurro ya no era solo una voz lejana, era un rugido, un clamor incesante que ahogaba cualquier pensamiento propio. Sintió sus brazos moverse, pero no era él quien los controlaba. Sus piernas comenzaron a levantarse de la silla, y mientras se dirigía hacia la puerta, comprendió que ya no había resistencia. Ya no era Hiroshi Nakamura, había sido absorbido por la colmena. Semanas después, el gobierno japonés dejó de transmitir información. Las últimas imágenes satelitales mostraban el avance imparable de la plaga. Las ciudades costeras comenzaron a silenciarse, una por una, y pronto, la propagación alcanzó el continente. Los gobiernos del mundo intentaron aislar a Japón, pero la colmena no necesitaba fronteras físicas para expandirse. Era solo cuestión de tiempo antes de que todo el planeta quedara bajo su control. Un nuevo orden mundial había comenzado, no bajo la tiranía de un gobierno, sino bajo la voluntad de una mente colmena. Una mente que había nacido de un experimento fallido, pero que ahora dominaba todo lo que alguna vez fue la humanidad. Y en el centro de esa mente, los ecos de millones de voces convergían en un único pensamiento: somos uno.
Y así termina, Epidemia Voraz. La humanidad ha sido testigo de cómo un simple experimento puede desencadenar el caos absoluto. ¿Qué te pareció este aterrador relato? Si te dejó pensando, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte a Enigma Ficción para no perderte nuestras próximas historias llenas de misterio y horror. Gracias a todos nuestros seguidores por su apoyo constante.